Bien, buenos días. La clase pasada habíamos visto este ejemplo, recordarán, de la masa con el resorte. Teníamos la ecuación diferencial del sistema, en la cual la aceleración, la segunda derivada de la posición, multiplicada por la masa, es igual a la fuerza externa menos el roce, ¿no es cierto?, que es la constante B por la velocidad, el roce viscoso, menos la fuerza del resorte, que era K por I. Estos términos los pasábamos al lado izquierdo, y después aplicamos la transformada de Laplace, y aplicamos la transformada de Laplace usando las propiedades para la transformada de las derivadas, y llegábamos a esta expresión en Laplace. Aplicando la regla, ¿no es cierto?, aparecen las condiciones iniciales de la posición. En este caso el sistema es de segundo orden, así que aparece también la condición inicial de la velocidad aquí, y esto es igual a la fuerza externa, la transformada de Laplace de la señal que representa la fuerza externa. Y por lo tanto, si uno separa esto en términos de I y de la fuerza externa y de las condiciones iniciales, uno podría decir esto es una ecuación ms² más bs más k, todo esto actuando sobre I, y después tenemos f de s, y podemos poner las partes que tienen los signos negativos, que están en términos de condiciones iniciales, también al lado derecho, pasarían con signo positivo. Entonces tendríamos aquí m, ¿no es cierto? Esto sería más m factor de s y 0, voy a poner acá i sub 0, más m y punto sub 0, la condición inicial de velocidad. Entonces son este término que está acá y este que está acá, los pasamos al lado derecho. Nos falta pasar al lado derecho el b por el i0, o sea, nos quedaría más b por i0. Este de acá, multiplicado por el b, hacia el lado derecho. Si se fijan aquí, el m es una constante, el i0 punto es una constante, la velocidad inicial que tenga el sistema puede que esté en el reposo, en ese caso i punto 0 sería 0. El b es una constante, la posición inicial puede que sea 0, puede que no. Y aquí el i0, dijimos, es una constante, la posición inicial, la masa es una constante. Entonces al final podemos ponerle letras, ¿cierto?, representando estas constantes. Podríamos decir, esto se llama A, y todo esto son constantes, se llama B, y por lo tanto el sistema es I de S igual a 1 partido por ms² más bs más k. Todo esto factor de f de s más as más b dividido por ms² más bs más k. Entonces aquí teníamos la respuesta del sistema como la combinación de una parte que depende del estímulo externo de esta fuerza, y otra parte que es la que tiene la AS más B, donde esos A y B, recordemos, están calculados en función de las condiciones iniciales. Por tanto, si nosotros no aplicamos una fuerza externa, decimos por un momento f de s 0, y calculamos la transformada de Laplace inversa, estamos encontrando la respuesta a las condiciones iniciales. Y si ponemos las condiciones iniciales en 0, quiere decir que el A y el B serían 0, y solamente vemos la respuesta cuando el F es distinto de 0, y ahí tendríamos la respuesta forzada. Habíamos dicho eso, habíamos dicho que la ecuación que aparece aquí en el denominador se llama ecuación característica. Escribíamos eso como Q de S, y el Q de S también aparece acá. Entonces, efectivamente, la respuesta del sistema, algo pasó y eso me hizo saltar al final. La respuesta depende de la ecuación característica, pero lo que está en el numerador, que es el polinomio en función de los ceros, cuando hay una relación cuando hay un polinomio aquí en el numerador, ¿no es cierto?, en esta parte de acá, ese polinomio es el polinomio de los ceros de la función de transferencia y lo llamamos PDS. Hasta ahí habíamos llegado en la clase pasada. Y entonces, ahora voy a avanzar acá hasta esta comparación que hacíamos entre las respuestas. Lo que podíamos ver es que en parte de la respuesta del sistema, esta es la respuesta, la que está en la izquierda, al zero input o entrada cero.
la solución tiene que ver con las raíces de esta ecuación característica. Entonces, si nosotros calculamos cuáles son los valores de S que hacen que la ecuación característica valga 0, encontramos que uno de ellos es S igual a -1 y el otro es S igual a -2. Por eso la solución se escribe en términos de esta combinación lineal de exponenciales e a la menos t y a la menos 2t. Y eso también aparece en el caso de la respuesta forzada, pero además aparece un término adicional, ¿no? Entonces, aquí importante, digamos, recordar que las raíces de la ecuación característica de Q de S igual a 0 se llaman polos del sistema. Y los polos determinan la estabilidad del sistema. El lugar donde se encuentren los polos en el plano complejo determinan su estabilidad. Los ceros, en cambio, decíamos, tienen esta interpretación, ¿cierto? Las raíces de P son los ceros del sistema, anulan la señal forzante en ciertas frecuencias. Eso era lo que decía. Y la función de transferencia, entonces, es esta razón de la transformada de Laplace de I sobre la transformada de Laplace de U. En este caso particular, si nosotros tomamos la respuesta en términos de las condiciones iniciales, podríamos graficar dos polos y un cero, y la parte que tiene que ver con la respuesta forzada, solamente como el numerador no tiene ceros, es un 1, en este caso P de S es igual a 1. Aquí no existen valores de S que hagan que el P de S valga 0, así que no hay ceros. Solamente en el gráfico aparecen dos polos, ¿cierto? Y estos polos están en el lado izquierdo del plano complejo, por lo tanto el sistema es estable. Cuando hay polos que están en el lado derecho, obviamente nos va a aparecer una exponencial que tiene un número positivo y eso hace que la exponencial crezca y el sistema sea inestable. Podemos ver esto con otro sistema, un caso simple de este circuito. Entonces, si nosotros decimos cuánto vale el voltaje V1, aquí a la entrada V1, esto va a ser la caída de voltaje que ocurre en la resistencia. Si decimos que aquí hay una corriente que es la corriente por el condensador y sub C, que es la misma corriente, y no estamos poniendo nada en la carga, solamente estamos midiendo el voltaje. Esto es como la salida del circuito, del voltaje en el condensador. Es la misma corriente IC la que pasa por la resistencia. Por lo tanto, la caída de voltaje en la resistencia va a ser IC por R, y la caída de voltaje en el condensador es la integral de la corriente con respecto al tiempo. Esa es nuestra ecuación. Podemos pasar al dominio de Laplace. Si transformamos esto aplicando la transformada de Laplace y usamos las propiedades, vemos que la transformada de I es, en este caso, escrita como I mayúscula, R es una constante, la integral aparece como 1 partido por SC. Aquí en la ecuación faltó un 1 partido por C. Y por otro lado, entonces podemos encontrar el voltaje de salida, lo que es IC partido por SC. Este es el voltaje de salida de este es V2. Nuestra salida en este sistema es V2 en función de la entrada. O sea, si nosotros escribimos la función de transferencia de este circuito, tendríamos que escribir V2 dividido en V1. Entonces, si nosotros dividimos V2, que es IC multiplicado por 1 SC, entre B1, que es IC factor común de R más 1 partido por SC, aquí los IC se van, podemos multiplicar por SC arriba y abajo, entonces multiplicamos aquí por SC, aquí también multiplicamos por SC y por SC, y al final esto es 1, nos queda la típica función de transferencia que la tienen que haber visto muchas veces, ¿cierto? Pero ¿cuál es entonces aquí nuestra ecuación característica? Nuestro Q de S es igual a RCS más 1, ¿cierto? Y si resolvemos, cuando igualamos esto a 0, el polo está ubicado en -1 partido por RC. Así graficamos en el plano complejo, tendríamos un polo que está en algún lugar S igual a
menos 1 partido por RC va a depender de cuánto valga R y cuánto valga C. Y sabemos que cuando aplicamos un escalón a este circuito, o sea, si el voltaje V1 fuese un escalón de valor V0 dividido en S, en Laplace, ese sería el escalón, entonces la respuesta va a ser una exponencial que converge al valor V0 y cuya velocidad de convergencia va a estar determinada por esta constante, porque la exponencial va a ser e a la menos t dividido por RC. Entonces, si RC es un número, R por C es un número muy, muy grande, entonces la respuesta va a ser mucho, mucho más rápida. Entonces, si RC hipotéticamente tendiese a infinito, esto tendería a cero y por lo tanto la respuesta es prácticamente instantánea, ¿no es cierto? Estaríamos diciendo que el sistema responde muy rápidamente. O sea, para que R C sea infinito tendríamos que poner C infinito. Esto es como decir que no está el condensador, ¿no es cierto? Y que el voltaje que ponemos acá aparece instantáneamente acá. Es una copia. Lo que vemos aquí en este lado de la resistencia es una copia en el otro lado, asumiendo que estamos colocando un instrumento que tiene impedancia infinita. Si lo que ponemos aquí para medir tiene una resistencia interna, obviamente va a haber una corriente y va a haber una caída de voltaje en esa resistencia. Pero en el instrumento para medir ideal, decimos la impedancia del instrumento es infinita y no constituye una carga. Habíamos visto entonces la función de que es una ecuación diferencial general que estaba escrita en esta forma, un coeficiente por la derivada enésima, más otro coeficiente por la derivada de n-1, etcétera, etcétera, igual a una combinación de derivadas de la señal de entrada, podía transformarse usando la transformada de Laplace, asumiendo condiciones iniciales iguales a cero, directamente como la razón de los polinomios que se forman con estos coeficientes. O sea, rápidamente uno, por inspección de la ecuación diferencial, podría saber dónde colocar estos coeficientes y tener la función de transferencia armada con los coeficientes que van en esos lugares. Por lo tanto, no es que tengamos que poner condiciones iniciales y usar la fórmula completa para la transformada de la derivada, ¿no es cierto? La transformada de la derivada de una función f sería s por f de s menos f en cero. Aquí rápidamente aplicamos la transformada, pero asumiendo que estas condiciones iniciales son cero, y por lo tanto si agrupamos los términos que son factores comunes de y y de u, y después escribimos la razón de los polinomios, nos queda básicamente la función de transferencia de manera rápida. Entonces, hay ciertas cosas que no habíamos mencionado. ¿Qué pasa cuando el numerador tiene un orden que es igual al del denominador, ¿no es cierto? Cuando este m llega a ser igual, porque aquí hay un menor igual, ¿no es cierto? Implica que podría potencialmente ser igual. En el caso en que ocurre eso, en que sean iguales, uno dice la función de transferencia es propia. Si el m es estrictamente menor que el n, entonces uno dice que es estrictamente propia. Y si fuese al revés, que el m es mayor que el n, uno dice que la función es impropia. Esto lo comento porque nosotros no vamos a trabajar con funciones impropias. Por lo tanto, si alguien encuentra la función de transferencia de un sistema y ocurre que el orden del numerador es mayor, probablemente se equivocó en algo. En alguna parte eso no debería ocurrir, por lo menos no en los sistemas de control. Entonces, bueno, esto ya lo hicimos, ¿no es cierto? Es aplicar la transformada de Laplace. Aquí estoy escribiendo la ecuación diferencial, pero en vez de escribir la derivada iésima de i de t a la i, estamos reemplazando esto por i a la i. Aquí lo que estamos diciendo, la ecuación diferencial escrita de manera muy compacta, no es otra cosa que una combinación lineal de derivadas de i igual a una combinación lineal de derivadas de u, ¿no es cierto? Y aplicando la transformada de Laplace a la combinación lineal, la podemos pasar como una combinación lineal de coeficientes por los s a la i, que representan derivadas, más una parte que contiene las condiciones iniciales. Como para encontrar la función de transferencia no nos interesan las condiciones iniciales, esto lo quitamos. Y a pesar de que lo he dicho en la clase pasada y lo estoy repitiendo de nuevo ahora, uno ve en las pruebas que vuelven a poner condiciones iniciales y encuentran una función de transferencia que no es. Así que traten de no olvidarse de eso. Las condiciones iniciales no se usan para encontrar la función de transferencia. Se ponen en cero. Bueno, entonces tenemos nuestra función de transferencia y a partir de la función de transferencia podríamos llegar
a una representación del sistema en el espacio de los estados, o viceversa. Dada una representación en el espacio de los estados con las matrices ABCD que hablábamos un par de clases atrás, podemos llegar a la función de transferencia. ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a ver a continuación, ¿cierto? Ya hemos mencionado cómo se llaman las raíces de Q, de P. Hemos dicho que dependiendo del grado relativo entre el numerador y el denominador, las funciones de transferencia reciben nombres distintos. En realidad, uno no tiene que acordarse de los nombres. Aquí lo importante es acordarse que nosotros no vamos a trabajar con esto. ¿Ah? No vamos a tener funciones de transferencia impropias, aquellas que tienen el numerador con mayor orden que el denominador. Por lo tanto, si tienen eso, hay algo que debiese estar mal. Desde el punto de vista de cómo obtenemos la función de transferencia cuando el sistema está representado en el espacio de los estados, bueno, lo primero a recordar es que tenemos un vector del sistema probablemente linealizado. Está escrito en términos de x1, x2, etcétera. Podría tener n estados. Si la ecuación diferencial era una ecuación diferencial de orden n, entonces vamos a tener n estados. Este x, debería escribirlo como una letra x en negrita o romana para decir esto es un vector. Y las otras son letras itálicas. Aquí, por contexto, se entiende que este x es un vector. Y esta A es una matriz, da lo mismo de qué tamaño, es cuadrada. Si tenemos aquí un vector X que es de n filas por una columna, la matriz A tiene que ser de n por n. Y si X aquí en el lado izquierdo es de n por 1, ¿cierto? Este B también tiene que ser de n por la cantidad de controles. Supongamos que tenemos P controles. Este U puede tener control U1, U2, etc. U sub P. No necesariamente la cantidad de controles es igual a la cantidad de estados que tiene el sistema, pero al multiplicar por la matriz B, ¿cierto? Este vector de P filas por una columna tiene que dar como resultado un vector de n por 1. ¿Cierto? Y aquí también la multiplicación de A por X tiene que dar de n por 1. Yo también lo pongo porque es una manera rápida de chequear si uno está haciendo bien las cosas. Esto también ya lo había mencionado, pero uno lo ve en pruebas que escriben U y ponen U así, U1, 0, U2, y empiezan a rellenar esto con ceros y ponen, no sé, U sub P por aquí abajo. Y entonces, en ese caso, la matriz B empieza a tener otra forma y todo les sale mal, porque no pueden sumar cosas que son de distintos tamaños. Si yo sumo un vector de n por 1, porque esto es de n por 1, lo que está acá también tiene que ser un vector de n por 1, no puede ser de n por p. No tendría sentido. Entonces, es solamente algo para recordar, chequear, en caso de que se confundan en cómo relleno B y U. ¿Ya? Pero teniendo las matrices A y B, entonces yo puedo aplicar transformada de Laplace a esto. Y si yo aplico transformada de Laplace, entonces al aplicar la transformada de Laplace a la derivada, me va a quedar S por la transformada de X de S. En este caso, este X es un vector, no es una señal escalar, menos el vector de condiciones iniciales. Es lo mismo que para la función escalar, si yo tengo la transformada de f a de t, ¿cierto? Pero en este caso f es un vector, tengo que hacer la s por la transformada de la primera componente del vector, s por la transformada de la segunda componente del vector, etcétera, etcétera, s por la transformada del último elemento del vector si f fuese un vector, ¿no? Menos la condición inicial de f sub 1, de la componente sub 2, etcétera, de la componente sub n del vector, ¿no? Entonces, aquí estamos aplicando la transformada de Laplace al vector y nos queda s por x menos x. Igual a qué cosa? A es una constante, es una matriz, pero sale para afuera de la transformada, por la transformada de x, que es el x mayúscula, más b por u. En este caso el b también sale una constante. Usando las reglas de la transformada, sale para afuera de la transformada. ¿No sé? Cuando uno tiene la transformada de Laplace de la transformada de Laplace de a por una función f, esto es lo mismo que a por la transformada de Laplace de f, ¿no es cierto? Y esto es lo mismo que a por f de s. Entonces, nos queda esa transformada de las ecuaciones en el espacio de los estados del sistema.
Y entonces podemos agrupar aquí el X, ¿no? El X con este X de acá, lo movemos al lado izquierdo, y nos va a quedar SI, aquí estoy usando una matriz de identidad, menos A por X, igual a la condición inicial, que la pasamos para el lado derecho, más B por U, ¿cierto? Entonces, la respuesta del estado, quisiéramos encontrar cómo evoluciona el estado, pues tendría que tomar esta matriz, multiplicar por SI menos A la menos 1, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Entonces aquí, al multiplicar por la inversa, esto se va y me va a aparecer en el lado izquierdo SI menos A la menos 1 por X de 0, SI menos A la menos 1 por B por U. ¿Ya? Entonces, si queremos encontrar la función de transferencia, tendría que decir que las condiciones iniciales son 0. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros tenemos que la salida del sistema es una ecuación de la forma Y igual a C por X más D por U. ¿Cierto? Es una combinación lineal de los estados, más D por U. Y entonces, si yo aplico transformada de Laplace a esto, me va a quedar que I de S es igual a C por X de S más D por U de S. Ahora, si yo reemplazo X de S, que lo tengo aquí en toda esta expresión, pero poniendo condiciones iniciales igual a 0, solamente tengo que usar este pedazo de acá. Entonces, tendría C por SI menos A la menos 1 por B por U más D por U. Ahora puedo factorizar todo por U, escribir todo esto como factorizado por U, y después el U pasarlo dividiendo. Entonces puedo escribir aquí I dividido en U es igual a todo esto. Eso quiere decir que todo esto es la función de transferencia. Por otro lado, el tener la expresión escrita, la expresión para el vector de estado escrito en el dominio de Laplace de esta manera, si yo aplico transformada de Laplace inversa, esto si bien es una expresión matricial, podemos pensarlo por un minuto. ¿Qué pasaría si esto fuese una expresión escalar? Lo tendríamos escrito S menos A la menos 1. ¿No? O lo que es lo mismo, 1 dividido en S menos A. Y si ustedes van a las tablas que vimos la clase pasada, la transformada de Laplace inversa de esto es E a la A por T. De hecho, en las tablas aparece de otra manera. En las tablas aparece S más A, 1 partido por S más A, tiene transformada E a la menos AT. En este caso tenemos esto escrito así. Ahora, si nosotros tuviésemos, eso no se puede escribir así, matemáticamente estaría mal, pero si tenemos aquí en vez de A un escalar, tenemos una matriz. Ustedes me pueden seguir aquí el razonamiento, tiene que aparecer la matriz. Entonces, en realidad aquí no puedo hacer un escalar menos una matriz. Aquí hay un I y no puedo poner 1 partido por una matriz. En realidad lo que tengo que escribir formalmente es la matriz a la menos 1. Entonces aquí tenemos la matriz a la menos 1 multiplicando una condición inicial, que si hacemos la transformada de Laplace inversa, hace que nos aparezca el término E a la AT por X de 0. ¿Esto qué quiere decir? Que la evolución natural del sistema, y suponiendo que el U está apagado, ¿no es cierto? Que estamos haciendo la respuesta de entrada a 0. La respuesta de entrada a 0 es esta de acá, ¿no? Es el Zero Input Response, y esto de acá es el Zero State Response. O sea, si decimos el estado es 0, entonces el estado acá no está, y nos queda el otro término, ¿no? En este caso, si decimos cómo responde el sistema cuando no hay ninguna fuerza forzante, ¿no? Cuando no hay ninguna fuerza externa, el sistema va a responder dadas las condiciones iniciales. Entonces, decíamos, si tenemos un péndulo y no lo empujamos, solamente lo tenemos en una cierta posición, con un ángulo inicial distinto de 0, o sea, este sería nuestro ángulo inicial. El péndulo por gravedad va a caer y se va a empezar a mover de cierta manera. Esa cierta manera está caracterizada o definida por esta matriz E a la AT. Y
tiene relación con la ecuación característica. Después vamos a ver cómo se construye esta matriz. Dada la ecuación diferencial, vamos a ver que en la forma canónica controlable, esta matriz tiene una diagonal, aquí lo hice mal, una diagonal corrida de unos. Entonces tenemos 0, 0, 0, 1, y al final llegamos en este ejemplo ahí. Pero la última fila tiene los coeficientes del lado izquierdo de nuestra ecuación diferencial. O sea, el menos a 0, el menos a 1, el menos a 2, etcétera, hasta el menos, en este caso, desde 5, así que llegamos al menos a 4. Menos a 4. Y entonces esta matriz A contiene, porque la ecuación característica, si ustedes recuerdan, cuando escribimos nuestra función de transferencia, P de S dividido por Q de S, esto es igual a BMS más BM menos 1S más, etcétera, etcétera, B1S más B0. Y en la parte de abajo podemos escribir esto como S a la N más AN menos 1, S a la N menos 1 más, etcétera, a sub 1S más a sub 0. Entonces, la ecuación característica tiene los coeficientes del lado izquierdo de la ecuación diferencial que aparecen en la matriz A en la última fila cuando se escribe la matriz A como con la forma canónica controlable. Y después cuando uno eleva el E a la T es función de esos coeficientes. En ninguna parte aparecen los términos que hay dentro de B. Los términos que hay dentro de B, de hecho, en B están contenidos estos números. Vamos a ver cómo se rellena eso. Por lo tanto, esta matriz, en el fondo, lo podemos ver también desde otro punto de vista. Si nosotros decimos que la señal o el estímulo externo es 0, en realidad es como que nuestra ecuación en variables de estado se redujo a esto, a x punto igual a por x. O sea, que x de t es igual a e a t por x0. O sea, lo que nos está diciendo acá es que la velocidad con que el estado cambia está definido por la matriz A y por el valor del estado donde yo estoy. En un cierto punto, ¿no es cierto? Si tuviese un sistema de dos variables de estado, la variable x1 y la variable x2, y yo pongo un estado particular, con valores particulares para el vector x1, x2, en un cierto instante de tiempo t. Entonces, al multiplicar este vector por la matriz A, eso me está diciendo qué velocidad tendría el sistema si yo estoy en ese punto. Aquí puedo dibujar un vector que representa la velocidad del sistema, o sea, que representa el vector x1 punto, x2 punto. El vector x punto es el vector de velocidades, de rapidez de cambio de las variables de estado. Entonces, cuando un sistema es estable, uno podría, en el caso de sistemas que tienen orden bajo, o sea, en este caso de orden 2, dibujar para cada punto las velocidades. Y cuando el sistema es estable, lo que uno puede ver es que las velocidades de alguna manera van convergiendo hacia el origen, que es el punto de equilibrio. Aquí el punto 0,0, o sea, si x1 fuese 0 y x2 fuese 0, ¿cuál es la velocidad del punto 0, 0? 0, ¿no es cierto? Porque aunque la matriz A tenga números que son distintos de 0, una matriz multiplicado por un vector de 0 es de 0. Por lo tanto, este punto no se mueve. Es un punto de equilibrio del sistema. Pero estos puntos, si yo pongo el sistema en cualquiera de esas posiciones, esos puntos tienen una velocidad. Y lo que necesito para que el sistema sea estable es que el sistema se vaya moviendo a un nuevo estado. O sea, si yo integro esto, el nuevo x de t va a ser la integral de la velocidad, o sea, la integral de la por x, que esos puntos se vayan moviendo a nuevas posiciones que se van acercando al punto de equilibrio. Si en cambio tengo un sistema donde para cada punto que yo tomo las velocidades apuntan hacia afuera, quiere decir que ese sistema explota o crece. Cada vez me alejo más del punto de equilibrio. Esa es una interpretación geométrica que tiene la formulación del sistema en el espacio de los estados. Claro que dibujarlo, se puede dibujar hasta el caso en que hay 3 estados. Para sistemas ya de más dimensiones no se puede dibujar o visualizar. Pero esa es la interpretación geométrica que tiene. Y después lo vamos a conectar con el tema de la controlabilidad. ¿Por qué? Porque si yo con este vector, ¿cierto? Aquí el vector a por x está definiendo la velocidad de cambio del vector de estados, la velocidad con que cambian los estados, si es que yo no uso el control, la variable manipulada. Pero si yo a este vector le puedo llamar el vector 1, le sumo otro vector, el vector 2, ¿qué pasa cuando yo tengo un vector
Entonces voy a dibujar el vector aquí, el vector 1, y le sumo otro vector. Depende de qué vector le sume. Si el vector 2 lo hago apuntar hacia allá, el resultado va a ser esta dirección, ¿cierto? Y si después voy a ese punto y le sumo otro vector, puedo ir, entre comillas, torciendo el sistema. O sea, un sistema que tiene vectores, sin considerar esa parte, que apuntan hacia afuera, a través del uso del vector número 2, que sería el que genero con B por U, los puedo torcer y tratar de llevar hacia el punto de equilibrio. La controlabilidad del sistema tiene que ver con eso, con si existe la posibilidad o no de torcer el vector B1, porque puede que el sistema intrínsecamente sea inestable, ¿cierto? Y tenga vectores A por X que apuntan hacia afuera, pero con B por U lo puedo corregir y lo puedo llevar al punto de equilibrio. Hay sistemas que tienen el A por X naturalmente estable, o sea, ya apuntan esos vectores hacia el origen de coordenadas del sistema, entonces el B por U lo único que me puede ayudar es a llevar el sistema más rápido hacia el origen, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, si tengo vectores B1 que ya apuntan todos para cualquier punto que tomo en el espacio, en cualquier punto donde yo me pare, todos apuntan hacia el origen. Estos vectores B1 están diciendo que el sistema es intrínsecamente estable. Cualquiera que yo grafique, tomo cualquier valor de X, lo multiplico por A y me dan direcciones que apuntan hacia el origen. Ese sistema es naturalmente estable. Pero además yo con el vector B2 puedo sumar otro vector que también apunta. Entonces, si yo sumo un vector B1 más otro que B2 más B1 que apunta al origen, lo único que estoy haciendo es acelerar el desplazamiento del estado hacia el origen, ¿cierto? El control me sirve para moverme más rápido hacia el punto de equilibrio. Esa es la interpretación geométrica. Volviendo entonces aquí al sistema, nos falta calcular en el dominio del tiempo cómo responde el sistema a una señal U, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver que tenemos la multiplicación. Esto es una función, podemos llamarla una función que se llama GDS, y esto es otra función, o todo esto es una función que se llama FDS. Entonces, si vamos a la tabla de transformadas, aquí tenemos que calcular la transformada de una función FDS multiplicado por una función GDS. Y si recuerdan de análisis de señales, deberían saber que esto es la convolución en el dominio del tiempo de FDS de FDT con GDT. Y la convolución tiene como definición la integral de 0 a un cierto t de la función f de t menos una variable auxiliar, no sé, g, por g de g sobre g. ¿Cierto? En este caso, nuestra variable auxiliar es tau, ¿cierto? Porque estamos trabajando en el dominio del tiempo, entonces para pensar en unidades de tiempo usamos tau y decimos, bueno, aquí la señal, la señal que estamos escribiendo como g de t menos tau es este pedazo de acá, para el cual conocemos la transformada en el tiempo de g, ¿no es cierto? Porque aquí ya la teníamos, la transformada, esta es la función GDS. La función GDS sabemos transformarla al dominio del tiempo. El dominio del tiempo es e a t. Por lo tanto, cuando hacemos la convolución de g t menos tau, tenemos que escribir e a la t menos tau, multiplicado por la otra función, que es f de t. De tau, perdón. Esto porque la convolución es una operación conmutativa. También es una propiedad que tienen que haber visto en el análisis de señales. Entonces, esta integral a veces en algunos libros aparece como la llaman la integral de convolución. La integral de convolución, porque si se dan cuenta y si se fijan bien, hay una convolución aquí entre dos señales. Esta es una señal matricial, porque esta es una matriz. Elevado a t es una matriz. Después vamos a ver cómo calcular. Una manera tediosa de calcular esto es usar una serie de Taylor, ¿cierto? Si recordamos la serie de Taylor, a la lambda x es 1 más la primera derivada, ¿no es cierto?, que va a hacer que parezca lambda por a la lambda x, esa es la primera derivada. Entonces aparece un lambda, y la primera derivada, o sea, f1, hay que evaluarlo en 0, si es que estamos haciendo la expansión en torno a 0, dividido por 1 factorial, por x menos x0, más la segunda derivada, ¿no es cierto? F2, esta es nuestra función f.
por x menos x0 al cuadrado dividido por 2 factorial, etc. Eso nos daba que la expansión de Taylor de la exponencial en torno a 0 era 1 más lambda por x más lambda por x cuadrado, lambda cuadrado por x cuadrado, dividido por 2 factorial, más lambda cubo factorial por x cubo, más, etcétera, etcétera. Entonces aquí también uno puede hacer lo mismo. Esto es, pero en términos matriciales, uno obtiene la identidad más a por t más a por t cuadrado, a cuadrado, dividido por 2 factorial, más a cubo por t al cubo, dividido por 3 factorial, más a la cuarta, dividido por 4 factorial, más, o por t a la cuarta, más, bla, bla, bla. Y claro, es una lata tener que calcular matrices. Imagínense si tengo una matriz de 5 por 5, estar calculando la matriz multiplicada varias veces entre sí. O sea, siempre puedo calcular a la 5 como a la 4 por a. Si ya tengo calculada de la iteración anterior a la 4, entonces solamente tengo que volver a multiplicar por a, pero hay que estar multiplicando un montón de veces y después darse cuenta de que dentro de la matriz empiezan a aparecer términos que tienen esta forma. Entonces uno se puede dar cuenta que, como dentro de la matriz, al haber hecho la multiplicación varias veces, aparecen términos que tienen la forma de una serie de la expansión de la exponencial. Uno dice, la matriz está llena de lambda 1 por t, e a la lambda 2 por t. Aquí fuera de la diagonal también aparecen combinaciones lineales de e a la lambda algo. Y al final uno puede colapsar la matriz y encontrar estos términos. Ese es un camino posible, pero es un camino tedioso. Y existe otro camino que es más simple, que no sé si se los mostraron en análisis de señales, pero que es utilizar la transformada de Laplace y hacer todo en el dominio de Laplace. O sea, muy rápidamente les puedo decir, si ustedes tienen que calcular S por I menos A, todo esto a la menos 1, esto es en el fondo restar la matriz S0, 0, 0, 0, S0, 0, 0, 0, S0, etc. Y estoy dibujando una de 4 por 4, esto menos lo que valga la matriz A. Y aquí la matriz A va a tener números. La primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna, primera fila, tercera columna, primera fila, cuarta columna, etc. Cuarta fila, cuarta columna. Y hay otros números acá. Bueno, hay que hacer eso y lo que van a llegar a algo que tiene S menos A1, después hay un menos A1, 2, etc. Los mismos términos menos A1, 4. En la diagonal quedan elementos que tienen S menos A2, 2, S menos A4, 4. Y fuera de la diagonal quedan términos menos A y J. Voy a poner así, un subbloque diagonal. Y a eso hay que calcularle la inversa. Entonces aquí hay que acordarse de lo que tiene que haber aprendido en álgebra lineal, ¿no es cierto? Cómo se calcula la inversa de una matriz. Y yo puedo decir, esto lo voy a hacer a través del cálculo de subdeterminante, ¿no es cierto? Es decir, voy a calcular la matriz adjunta de M dividido por el determinante de M. Esa es la manera más rápida de hacer esto, en mi opinión, ¿no? Y la matriz adjunta es la matriz que se crea borrando. O sea, si yo quiero calcular la matriz adjunta de M, tengo que, para encontrar el elemento que va acá en la primera fila, primera columna, tengo que borrar la primera fila, la primera columna, y calcular el subdeterminante. O sea, es el determinante de la matriz M, pero quitándole, por eso pongo un menos, la fila J, columna I. Y están puestos al revés, intercambiado columnas con fila, ¿ya? Entonces, los elementos de la adjunta de M es una matriz que tiene el mismo porte que la matriz M, pero que se crea calculando subdeterminante. Entonces, si yo quiero encontrar el elemento que va, por ejemplo, aquí en la fila igual a 3, columna igual a 4, tengo que ir a borrar la fila número 4. En esta matriz tengo que ir a borrar la fila número 4 y borrar la columna número 3. Columna número 3. Borro estas dos cosas y me queda una submatriz. Y a esa submatriz que queda le calculo el determinante. Y ahí va a salir un número que lo tengo que poner ahí. Entonces, eso hay que hacerlo con cada elemento para poder encontrar la matriz adjunta. Y después se divide por el determinante de M. También tienen que poder calcularlo fácilmente, ¿no es cierto? El determinante va a ser este elemento, o el subdeterminante de este, después menos el elemento siguiente por el determinante de la submatriz que se crea
de eliminar esa fila, esa columna. Eso, recuerden eso de álgebra lineal, si no lo recuerdan, vean cómo se calculan determinantes, cómo se calculan adjuntas y cómo se calculan inversas, porque a ver, en general es bastante rápido porque esta matriz A muchas veces está llena de ceros acá, entonces no tienen que estar haciendo esto para toda la fila, porque el determinante de repente les va a salir más rápido cuando hay varios ceros, ya sea que lo calculen en el sentido de las filas o de las columnas. Eso, revisen cómo se calcula eso. Entonces, una vez que ya tienen la inversa les va a quedar con elementos que aparecen de la forma S más A, o sea, aquí puede haber un 0, aquí puede haber un S menos B, más 3S más A, etc. La matriz se va a rellenar de elementos que tienen esta forma, ¿no? 2S más C, etc. Este es de 3 por 3. Y después aplicarle transformada de Laplace inversa a esto es fácil porque le tengo que aplicar la transformada inversa a cada uno de estos términos. O sea, la parte tediosa es encontrar la inversa, pero después el último paso, que es devolverse el dominio del tiempo, es aplicar la tabla, ¿no es cierto? La tabla, como les digo, normalmente en una prueba uno se las da porque uno no tiene que acordarse. Ahora, hay funciones muy básicas como esta, que uno debería saber, esto es e a la menos at, y en este caso tendríamos 0 a la bt, más 3 a la menos at. Esas funciones hay que saberlas. A veces ocurre que queda en el denominador un término cuadrático, s cuadrado más 2 omega n, s más omega n cuadrado, que tiene raíces complejas conjugadas, no raíces reales. Y en ese caso aparecen unos senos, que son seno de omega t por por e a la j t negativo. Eso también lo pueden ver de las tablas. Entonces, esos son los dos tipos de términos que aparecen al hacer la transformada de Laplace inversa. Y con eso uno puede encontrar entonces como les decía, el valor de e a la at, que es importante porque se necesita acá y se necesita acá. Eso es por si uno quisiera encontrar una expresión cerrada, una expresión simbólica cerrada para la evolución del x. En algunos casos uno hace la simulación del sistema y por lo tanto al hacer la simulación numérica no estamos encontrando una expresión cerrada. ¿Profe? Sí, vamos a borrar esto. Ya. Tengo ¿Sí? dos preguntas. La primera, ¿qué pasaría si la matriz no es invertible? ¿Qué se hace en ese caso? ¿O a qué conclusión se llega? Uh-huh. eh, eso no ocurre por distintas razones, pero una tiene que ver con que el sistema, dijimos, íbamos a trabajar con funciones de transferencia que son propias. Entonces, los coeficientes que aparecen en la última fila, o sea, uno podría demostrar que siempre existe inversa para matrices que tienen esta forma. La demostración es un poco larga, pero la manera tal vez más rápida es demostrar que el determinante de esto es distinto de cero, ¿no es cierto? Recuerden que para que una matriz tenga inversa, tiene que tener determinante distinto de cero. ¿Y por qué tiene determinante distinto de cero? Menos A0, menos A1, etcétera, etcétera, menos AN menos 1. Entonces, supongamos que yo calculo el determinante de esto, la manera más rápida de hacerlo es tomar este elemento, menos A0, multiplicado por el determinante de este bloque de acá. Esta es una matriz de identidad. El subbloque es una matriz de identidad de n-1 filas por n-1 columnas. Como es matriz de identidad, te queda 1 y el determinante de esta matriz vale menos A0. Y por lo tanto, siempre tiene inversa. ¿Qué pasaría si no hay A0? Ahí, claro, la demostración entonces quiere decir que hay algo mal en el sistema. O sea, que el sistema no tiene el orden correcto porque no puede ocurrir que aquí haya un 0. Entonces ya no es una función propia, sino que puede que sea porque es impropia y empiezan a pasar esas cosas. Eso. Ah, ya. Y mi otra pregunta era, ¿uno podría, si quisiera, no tener que trabajar con los vectores del espacio de estado, sino que ir haciéndolo como ecuación por ecuación? Sí, o sea, también puedes tomar ese camino, ¿no es cierto? Uno podría tener el modelo en el espacio de los estados. Voy a inventar aquí un sistema, no sé, x1 punto igual a 2, x2 más 3, x1, x2 punto igual a 6, x1 menos u, y x3 punto igual a, no sé, 7, x2.
ese podría ser un sistema de control, en esas tres ecuaciones. Están interrelacionadas, o sea, la velocidad de la tercera variable depende del valor de x2, x2 punto depende de x1 y de u. Entonces, si yo aplico transformada de Laplace acá, voy a tener que poner S por x1, S por x2, S por x3, igual. Y aquí me aparece el valor de la condición inicial de x1, que lo voy a pasar al lado derecho, entonces voy a tener x1 al lado derecho en 0, x2 al lado derecho en 0, x3 en 0, más dos veces más la transformada de Laplace de eso. Porque va a ser 2 veces x1 más 3 veces, o sea, x2, perdón, más 3 veces x1, la formada de Laplace. El punto es que tienes un sistema de tres ecuaciones, ¿cierto? Después tengo que este x1, tengo que despejarlo, entonces lo tengo que mover al lado izquierdo en la primera ecuación y me va a quedar s menos 3 factor de x1 igual a 2x2. Eso es lo que ocurriría en la primera ecuación. En la segunda ecuación tendría x2 es x1. Entonces ahí no hay mucho que hacer. Simplemente me queda sx2 igual a 6x1 menos u. Entonces, finalmente, bueno, la 3 va a ser sx3 igual a 7x2. Y esto entonces al final es un sistema x1 igual a 2x2 dividido por s menos 3. La segunda va a ser x2 igual a 6x1 dividido por s más, perdón, menos u dividido en s. Y la tercera ecuación va a ser x3 igual a 7x2 dividido en s. Y después, para encontrar la solución en este sistema, necesito partir por algún lugar. Porque tengo que aplicar transformada de Laplace inversa, pero yo no sé cuánto vale x1, así que tengo que juntar estas dos ecuaciones, ¿no es cierto? Y dejar todo expresado en términos de x1 o de x2 y resolver una de las dos ecuaciones. Si junto las dos ecuaciones, tendría que hacer, por ejemplo, voy a reemplazar x1 en la segunda ecuación, voy a tener x2, esto sería 6, x1 vale 2x2, o sea, 2x2 dividido en s menos 3, y ya había un s aquí, multiplicando, menos u dividido en s. Entonces, esto va a ser x2, factor de, pasando todo esto al lado izquierdo, tenemos 12, o sea, esto es 1 menos 12 dividido por s menos 3, igual a menos u dividido en s. Y esto de acá lo junto, un espacio acá. Entonces, si esto lo junto, voy a tener s por s menos 3 menos 12 dividido por s menos 3. Está multiplicando acá x2 igual a menos u dividido en s. Y aquí vamos a tener que x2 es igual a s menos 3 por u, signo menos. Este s y este s se cancelan. Y esto va a estar dividido por s. Si lo expando como un polinomio me va a quedar s cuadrado menos 3s menos 12. A esto le puedo calcular la transformada de Laplace inversa. Aquí voy a tener que definir cuánto vale la función u, ¿no es cierto? Si me dicen u es una señal escalón de amplitud a 0, tendría que poner eso, hacer fracciones parciales, y entonces encontraría x2 en el tiempo, igual a una cosa que va a tener exponenciales, que va a depender de las raíces de esta ecuación característica. Una vez que tengo x2, puedo calcular x1, porque sé que x1 es la transformada de Laplace inversa de esta convolución. Entonces, se puede hacer por ese camino que planteas tú de usar las ecuaciones por separado.
pero creo que es un camino engorroso, porque tienes que empezar a reemplazar una ecuación en otra y tienes que tener cuidado de no equivocarte qué reemplazaste en la otra. Y en mi opinión, si bien esto de calcular inversas puede parecer una lata o complejo, si uno no se acuerda, es mucho más ordenado, es mucho más metódico que trabajar las ecuaciones una por una. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, hay personas que les gusta hacer ecuaciones una por una y van resolviendo el sistema de ecuaciones a mano. En mi opinión, ese es el camino que muchas veces lleva a errores, porque cuando son muchas ecuaciones en sistemas reales, o cuando el sistema es de 2 por 2 de repente se puede hacer, o sea, cuando digo de 2 por 2 cuando la matriz A es de 2 por 2 o sea, son dos ecuaciones diferenciales de primer orden, y de repente es más rápido a veces estar haciendo inversas de matrices. Pero hasta por ahí nomás, porque en el caso de 2 por 2 la inversa de una matriz también se la debieran saber de memoria. A, B, C, D tiene inversa de A menos B menos C dividida por este determinante, ¿no es cierto? A, D, B, C. Entonces, tienen una matriz en la cual tienen S menos 1, 2, 3, S menos 4. O sea, la inversa de esto automáticamente debieran ser S menos 4, S menos 1, menos 2, menos 3, dividido por el determinante, que es S menos 1 por S menos 4. De hecho, este determinante es la ecuación característica QDS. Esa es una relación que hay directa. También es algo que viene un poquito más adelante en los apuntes. Pero al tener ese determinante y haberlo armado de esta manera, ya saben cuáles son los polos del sistema. Hay un polo en 1 y un polo en 4. Y por lo tanto, este sistema que inventé acá es inestable intrínsecamente. Los dos polos están en el lado derecho del plano complejo, ¿no? Supongo habría uno en S igual a 1 y el otro es 1, 2, 3, y este 4 es igual a 4. Entonces, la parte real de las soluciones de la ecuación característica son esas. Estas soluciones no tienen parte imaginaria, entonces están ahí en el eje real, pero las dos son positivas, y entonces sin calcular los coeficientes de la solución exacta, todavía sabemos que la solución va a tener esta forma. Va a ser un coeficiente, un número que hay que encontrar, otro coeficiente, y los exponentes van a ser así. Entonces sabemos que esto es la suma de dos exponenciales, una que crece más rápido que la otra, pero las dos crecen y al final es inestable, ¿no? Entonces el tema es que el plantear el sistema con las inversas, en mi opinión, es mucho más conveniente incluso para sistemas de 2 por 2, aunque, claro, en el caso de 2 por 2 es debatible si haciéndolo a mano con ecuaciones independientes uno gane velocidad, ¿no? en el cálculo manual. Eso. Entonces, como les decía, aquí la función de transferencia la encontramos haciendo las condiciones iniciales iguales a 0, las condiciones iniciales en este término iguales a 0, tomando el u, pasándolo al lado izquierdo, dividiendo, y quiere decir que todo esto es nuestra función de transferencia. O sea que ya tenemos una manera de pasar de ecuación diferencial a Laplace, ¿cierto? De ecuación diferencial, vamos a ver cómo pasamos a variables de estado. Esto nos falta. Tenemos una manera de pasar de variables de estado a Laplace, o sea, función de transferencia, transfer function. O sea, este camino lo tenemos de variables de estado a Laplace, es usando esto. Lo tenemos. Este camino, aplicando otra forma de Laplace, lo tenemos. El camino para devolverse es el mismo. Si tenemos una función de transferencia, podríamos recuperar la ecuación diferencial. Y nos falta este, ¿no es cierto? ¿Cómo pasamos de ecuación diferencial a variables de estado? Y para pasar de variables de estado a ecuación diferencial, en el fondo podemos hacer este camino así. Eso. Entonces, aquí también podemos aplicar esto con otro ejemplo más. Al caso del carrito, teníamos el caso del carrito o del auto, en el cual un auto de masa m, ¿cierto?, avanza con una fuerza que está dada por el motor, la fuerza de empuje, que es K por la cantidad que el pedal del acelerador ha sido pisado, ¿cierto? Entonces, si yo dejo que la válvula de combustible del motor se abra más, hay más torque por el lado del motor, pero por el otro lado está el roce, fuerza de roce dinámico, que es proporcional a la velocidad, ¿cierto?, que me frena el desplazamiento. Y entonces yo planteo, usando la segunda ley de Newton, que masa por aceleración es igual a la fuerza de empuje menos el roce, ¿no? Y entonces después podemos encontrar el punto de equilibrio en este sistema. Nuestras condiciones iniciales son la posición inicial y la velocidad. Podemos formular el sistema en variables de estado, o podemos
encontrar la condición de equilibrio aquí, diciendo nuestro equilibrio es tal que la aceleración no cambia. Entonces, si la aceleración, o sea, si la segunda variable de estado que no cambia es una constante, esto implica que la aceleración, que es la segunda derivada, tiene que ser igual a cero. Entonces, si la velocidad no cambia, porque el sistema está en equilibrio, o sea, no hay que confundir equilibrio con reposo. Muchas veces se confunde equilibrio con reposo y uno piensa, ah, el vehículo está detenido. No, no, no necesariamente está detenido. El estado no está cambiando. El estado es la posición y la velocidad. Por eso yo insisto en siempre identificar cuáles son las condiciones iniciales que se necesitan para resolver el sistema. Dado que es de orden 2, necesitamos dos condiciones iniciales. Con eso ya sé cómo armo el vector de estado. Y entonces cuando digo que algo está en equilibrio, estoy diciendo que el vector de estado, este X negrita, este es mi vector de estado, este X no cambia. O sea, su derivada, este X es constante, ¿no? Está en el equilibrio. En el equilibrio no cambia. Eso quiere decir que la velocidad, esta velocidad es constante, y si es constante la aceleración es cero, por lo tanto, en el equilibrio esto es cero. No quiere decir que la posición sea igual a cero. La posición, si la velocidad es constante y yo integro, entonces el X de t va a ser la velocidad por el tiempo. Y en ese caso uno diría, bueno, pero entonces aquí no podemos decir que esto es constante. Bueno, ahí habría una trayectoria de equilibrio. Lo importante es que cuando uno tiene esto formulado en términos de ecuaciones en variables de estado, nosotros igualemos esto a cero. Entonces, para que el vehículo mantenga una velocidad constante, o sea, para que la aceleración sea cero, yo necesito que esta segunda ecuación, se iguale a cero. Y eso significa que K por U tiene que ser igual a C por X. O sea, mientras más rápido voy, tengo que usar más combustible. Esto es lo que me está diciendo la ecuación. Si U representa la apertura de la válvula de combustible que va al motor, ¿no? Mientras más grande sea la velocidad, más va a crecer el U, ¿cierto? El C es una característica de la aerodinámica del auto. Es una constante para los autos que existen hoy en día. Este número normalmente está entre 0,3 y 0,4. Entonces, mientras más rápido voy, por eso es que uno dice, el consumo del auto va a depender de la velocidad con que lo manejo. También depende de otra cosa que tiene que ver con cuántas veces acelero o freno, y por eso el consumo en ciudad es distinto que en carretera, pero en carretera si voy más rápido consumo más, si voy más lento consumo menos. ¿Por qué? Porque necesito más combustible para, de alguna manera, enfrentar o combatir el roce que me tiende a frenar. Si yo suelto el pedal del acelerador, el auto se va a detener. Imaginando que uno está en una carretera horizontal, plana, ¿no es cierto?, que no tiene pendiente, igual el auto se detiene. Se detiene principalmente por el roce del viento. Y también hay un roce en los ejes de las ruedas, en los componentes del motor que también van frenando, pero es principalmente por el roce aerodinámico. Entonces hay un valor de la señal, digamos, de equilibrio, y uno puede ver que la respuesta va a ser de este estilo, dado que la ecuación, si nosotros la escribimos como una ecuación m por la derivada de la velocidad, ¿no es cierto?, igual a k por u menos c por b, no en términos de posición, sino como una ecuación de primer orden en la velocidad, al aplicar transformada de Laplace, ¿no es cierto?, esto se convierte en m s b de s menos m por la velocidad en cero, igual a k por u de s menos c por b de s. Y si después quisiera entonces encontrar la relación entre la salida, que es la velocidad que se logra dado la variable manipulada, que es el acelerador, yo tendría que escribir aquí, pasando este término al lado izquierdo de la ecuación, me va a quedar ms más c multiplicando b de s igual a k por u de s más este término de aquí lo vamos a pasar al lado derecho, más m por b0. Y entonces el b de s va a ser igual a k dividido en ms más c por u de s más m dividido en ms más c por b de 0. La función de transferencia la pueden rápidamente observar. Es b partido en u, que va a ser k dividido en ms más c. Esta es la función de transferencia porque
esta parte de acá no me interesa para la función de transferencia. Esta parte depende de la condición inicial. No interviene en el cálculo de la función de transferencia. La función de transferencia es solamente este término que está acá. Y después alguien podría preguntarme, bueno, ¿cuál es el valor final, o sea, de la velocidad? Y aquí puedo aplicar el teorema del valor final. Si me están preguntando cuánto vale la velocidad del vehículo en t igual a infinito, cuando aplico un escalón al acelerador. O sea, cuando el u, mi señal u de t, es un escalón. En cierto instante del tiempo aplico un escalón y tiene magnitud u infinito. El valor constante. Aprieto el acelerador un poco y mantengo el pie en ese lugar. Entonces, no abro más, ni dejo que se cierren totalmente, ni que se abra totalmente la válvula de combustible del motor, sino que la dejo puesta en una posición. Entonces el vehículo obviamente va a empezar a acelerar, se va a empezar a mover, pero después va a llegar a un equilibrio entre el roce que hace el aire y el empuje que yo le estoy dando a través del acelerador. Entonces la pregunta es, ¿a qué velocidad de equilibrio va a llegar? En otras palabras me están preguntando esto y podría aplicar entonces el teorema del valor final y decir, voy a calcular el límite cuando S tiende a 0 de S por B de S. Pero esto es lo mismo que el límite cuando S tiende a 0 de S por la función de transferencia por U de S. Porque de aquí yo sé que V es igual a la función de transferencia por U. Este U pasa acá al lado derecho, ¿no? Y esto de acá es la función de transferencia, es el F. Entonces, en este caso, entonces lo que tengo que calcular es límite cuando S tiende a 0 de S, la función de transferencia que dijimos es K dividido en M, S más C, y el U en Laplace sería U infinito dividido en S, porque dijimos que es una señal del acelerador que le pusimos nombre de amplitud U infinito. Entonces nos va a quedar acá U infinito dividido en S. Este S y este S se cancelan, y cuando hago tender S a 0, este término de acá se va a 0, y por lo tanto el resultado me da K dividido en C por U infinito, que es exactamente lo mismo que si yo observo, ¿no es cierto?, al igualar esto a 0, obtengo que U vale C por X punto dividido en K, o dicho de otra manera, que X punto vale K dividido en C por U. O sea, si yo abro U una cierta cantidad, entonces el X resultante del X en infinito va a ser K partido en C por U infinito. K partido en C por U infinito, K partido en C por U infinito, es lo que nos está diciendo también el teorema del valor final. O sea, aquí lo podíamos encontrar sin usar el teorema del valor final, pero el teorema del valor final, obviamente en este caso, de orden 1, tal vez no era necesario, pero en sistemas que tienen funciones de transferencia más complicadas, donde el denominador tiene orden 5, 6 y hay un montón de coeficientes, no necesariamente todos los términos se hacen cero, y no necesariamente la conclusión es tan obvia, así como por simple inspección. También uno podría preguntarse si podíamos aplicar el teorema del valor final acá o no, y aquí yo no lo hice, pero debiera ser una costumbre que antes de aplicar el teorema del valor final uno chequee si el sistema es estable o no. Entonces, para eso tenemos que saber dónde están los polos, y en este caso el sistema tiene un polo en S igual a menos C dividido en M, porque la ecuación característica, el QDS de este sistema es MS más C. Si yo la igualo a 0, entonces esta ecuación entonces me dice que la solución S es igual a menos C dividido en M. Y por lo tanto, yo sé que este número va a estar siempre en el lado izquierdo del plano complejo. ¿Por qué? Porque la masa no puede ser un número negativo, ¿no? La masa es siempre un número positivo, o cero, si es que no tuviese masa, pero no existe la masa negativa. Y lo mismo la constante de roce. La constante de roce también es un número positivo, no hay roce negativo. Un roce negativo sería como un roce que me ayuda o que me aporta energía, lo cual no existe. Otra cosa es que uno en el computador se equivoque y ponga el signo al revés en algunos casos, y uno empieza a ver comportamientos distintos de un sistema, pero en el mundo físico real no existe el roce positivo. Entonces, eso es, en este caso, del vehículo. Entonces, aquí estamos aplicando transformada de Laplace. Lo que hice en la lámina anterior está desarrollado en orden aquí en estas láminas. Pueden volverlas a revisar con calma después cuando
vayan estudiando estos ejercicios. Yo siempre recomiendo que hagan estos ejercicios, que son muy básicos, los hagan igual una vez solos, tratando de no mirar los apuntes, de encontrar la función de transferencia, aplicar teorema del valor final. Y aquí hay un ejemplo, digamos, del uso de fracciones parciales, ¿cierto? Entonces, si tengo que encontrar la respuesta de este sistema, estoy diciendo aquí mi escalón es 1 partido en S, entonces tengo la multiplicación de la función de transferencia K dividido en ms más c por 1 partido en S, y esto lo puedo separar como dos funciones, dos fracciones con términos que son de primer orden, y después usar las tablas, y para eso asigno eh, una variable auxiliar A y una B. Y después entonces el primer paso es, recordarán, multiplicar esta ecuación. Cuando uno hace fracciones parciales también eso debiera ser materia de los cursos de ecuaciones diferenciales o de cálculo cuando uno resuelve ecuaciones. Si no lo recuerdan, yo les puedo dar unos apuntes donde están explicados con ejemplos cómo se resuelve esto, pero repásenlo porque de repente es necesario encontrar la expresión en el tiempo. Entonces, en este caso uno multiplica, aquí hay dos términos, donde está el término ms más c y está el término s. Entonces, uno dice, voy a multiplicar la ecuación 1. La ecuación 1 es todo esto, por ms más c, y después voy a reemplazar en el resultado s igual a menos c partido en m, la solución. O sea, cuando yo igualo esto a 0 y cuando igualo a esto a 0, en este caso obtengo que s vale eso, y cuando igualo s igual a 0, me queda s igual a 0. Entonces, en el primer caso, si yo multiplico por ms más c, este término se va, este término de acá se va, y aquí me queda ms más c dividido en s. Y después yo evalúo el lado izquierdo y el lado derecho, ¿no es cierto? El lado izquierdo lo evalúo en s igual a menos c dividido en m, y me va a quedar, como el s está en el denominador, me va a quedar mc, o sea, me va a quedar que a es igual a k por m dividido en c negativo, y aquí, como todo esto, el b dividido en s está multiplicado por ms más c, pero estoy evaluando en c igual a menos c dividido en m. Si reemplazo este número aquí adentro, voy a tener m, que se cancela con este m, me queda menos c más c, esto es 0. O sea, en el fondo hago desaparecer el coeficiente b. No sé si se acuerdan de eso, pero así era como se hacían las fracciones parciales. En el fondo multiplico por por el otro término para cancelar el resto de coeficientes. Yo tuviese una cosa que tiene s menos r1, s menos r2, etc. Tengo que hacer esta operación varias veces. O sea, tengo que expandir con varios coeficientes y multiplicar primero por S menos R1 y dejar solamente uno de estos, ¿cierto? Y evaluar el lado derecho en la raíz S igual a R1. Después repito y hago lo mismo con la ecuación, pero multiplicándola por el otro término, es decir, encuentro el otro coeficiente. Cuando lo hacen, van a encontrar que el otro coeficiente vale K dividido en C. Después aplico transformada de Laplace inversa, porque aquí ya está esta suma que antes aparecía como S dividido en M, C más B dividido en S. Aquí ya el A y el B ya fueron reemplazados por sus valores. Y aplico transformada de Laplace inversa. Puedo llegar a la conclusión de que la respuesta en el tiempo está dada por esta expresión, ¿no? Aquí la transformada inversa de 1 partido por S es el escalón, es 1. Y no estoy escribiendo la función escalón como de repente suelen hacer en análisis de señales, porque estamos asumiendo que el tiempo siempre va de t hacia adelante, ¿cierto? De t igual a 0 hacia adelante. Obviamente, si tuviese que escribir la respuesta completa, entonces en t menor que 0, aquí debería haber un 0, y la única manera de expresar eso correctamente es usar alguna expresión que defina la función escalón. Pero de t mayor que 0 en adelante, sé que aquí hay un 1. Entonces pongo un 1, y que la otra es la exponencial. Y aquí la solución de esta exponencial va a tener exponente menos c partido en m, ¿cierto? Que es la raíz, menos c partido en m. El punto es que cuando t tiende a infinito, esta exponencial decrece y tiende a 0. Y por lo tanto, la velocidad converge a k partido por c por 1. Recuerden que el 1 era el valor del escalón que pusimos en este ejercicio. Si yo hubiese hecho el ejercicio en vez de poner 1 acá, hubiese puesto u infinito, entonces aquí la respuesta les iba a salir, lo hacen como ejercicio, de nuevo lo repiten. Voy a borrar esto, ya con esto termino. Acá les habría quedado con u infinito.
con U infinito. Esto tiende a cero cuando t crece, y entonces x punto en t igual a infinito habría sido k partido por c por U infinito, que es lo mismo a lo cual llegaron haciendo teorema del valor final o por inspección del equilibrio del sistema. Y estoy tratando de conectar varias cosas, ¿no? Entonces, el teorema del valor final nos sirve porque en realidad nos entrega una respuesta sin tener que calcular la solución del sistema. En este caso, la solución en el tiempo la encontramos relativamente rápido porque el sistema es chico, pero muchas veces en control, más que encontrar la solución en el tiempo a mano con la expresión algebraica, lo que nos interesa saber es si el sistema va a converger o no a algo. Rápidamente, para saber si el sistema es estable o no. Esa es una pregunta que nos queremos hacer, dado que el propósito del controlador es estabilizar. Queremos saber, ¿el controlador hace que esto converja o no? Y entonces, más que encontrar la solución de cómo va a responder en el régimen transitorio, o transiente, como lo llaman algunos. Aquí, en estas láminas, está la explicación de cómo pasamos a variables de estado, pero eso ya lo vemos en la próxima clase con calma. No es difícil, van a ver que es bastante sencillo. En realidad, la explicación es nada más para entender cómo se rellenan las matrices, o sea, de dónde viene el hecho de que, yo les dije, la última fila tiene los coeficientes A en esta matriz A, pero no les dije por qué. Alguien podría preguntar, ¿pero por qué están ahí? Bueno, ahora vamos a ver, o en la próxima clase vamos a ver por qué aparecen ahí. Después uno mecánicamente sabe dónde ponerlo. O sea, esta explicación que está en estas láminas no es algo que haya que hacer todas las veces que uno va a pasar de función de transferencia a matrices ABCD. Eso. No sé si hay alguna pregunta, si no, lo dejamos hasta acá por hoy.